Padre Santo, yo te pido que tú hagas algo hermoso en los corazones de nuestros niños, Señor. Padre, que desde esta temprana edad ellos puedan conocerte y enamorarse de tu corazón, Señor. Gracias por nuestros maestros, por nuestros voluntarios, por todos aquellos que hacen posible este tiempo para ellos, Señor. Bendice sus vidas, Padre. Y Señor, al acercarnos en esta mañana a tu palabra, yo te pido, Señor, que esta pueda caer como semilla en tierra buena. Padre, que tu palabra traiga fruto en nuestros corazones, porque no necesitamos más información. Lo que anhelamos es transformación. Es venir de mi boca y meditaciones de mi. Cuando empezamos este servicio, te recordaba que hoy es el primer domingo después de resurrección. Y la semana pasada celebramos porque eso es algo que hay que celebrar, ¿cierto? La tumba está vacía. La muerte está muerta, como declaramos la semana pasada. Y nosotros podemos ver esto y conocemos la historia. Tenemos la ventaja del presente, o en el caso de ellos, tenemos la ventaja del futuro. Y ver hacia atrás siempre será más fácil que ver hacia adelante. Pero para los discípulos, aún el día de resurrección fue un día difícil. Y ahorita vamos a ver un poco de esto. De alguna forma vamos a ligar este Salmo 30 con el pasaje que te voy a invitar a leer en este momento, que se encuentra en Lucas 24. Y nos vamos a enfocar un poquito en estos personajes que en nuestra Biblia conocemos como el camino de Emaús. Sabemos que hay dos discípulos que hacen este camino, que son aproximadamente 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús. Y está otra vez en Lucas 24, versos 13 en adelante. Y mientras leemos, quiero que te des cuenta de esto. Jesús ha resucitado, pero no todos se han dado cuenta de esto. Y parte quizá tiene que ver porque la resurrección no sucedió como ellos esperaban. De hecho, la inauguración del tiempo de Jesús no pasó como ellos esperaban. Cuando ellos entraron a Jerusalén después de ese domingo triunfante, ellos tenían una idea en su cabeza, lo hemos venido hablando en las últimas semanas. Ellos pensaban que Jesús Entonces, sabemos que muchos, después de la crucifixión, muchos regresaron a su vida anterior. Muchos regresaron a... Y aún cuando las mujeres salen a la tumba y se dan cuenta que la tumba está vacía, regresan a este lugar donde estaban todos escondidos, ¿cierto? Y las mujeres dan la noticia y como que no sabían qué creer. Así que empezamos con nuestro pasaje en el verso 13. Dice, ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Y me encanta esta parte. Estos discípulos iban caminando. ¿Y quién se acercó a quién?
El verso 16 y 17 nos dice que Jesús se acercó a ellos. Y si estás tomando notas, quiero que anotes esto. Jesús se acercó a ellos cuando ellos estaban alejando de Jesús. Los discípulos estaban saliendo de Jerusalén. Estaban yendo en sentido contrario a donde tenían que estar. Te lo mencionaba hace un momento. Cuando Jesús muere y pasa este tiempo entre el viernes y el sábado, los corazones de muchos de ellos fueron deshechos. Sus esperanzas, sus sueños fueron rotos. Sabemos que Pedro regresó a pescar. Y estos dos hombres, pensando que estaba todo perdido, regresaron a Emaús. Sin embargo, a medio de eso, en medio de su decepción, aún en medio de sus sueños rotos, aún en medio de su abandono, de su renuncia, Jesús se acercó a ellos. Jesús les pregunta en el verso 17, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Así que se detuvieron de golpe, y esto es muy importante. Ahorita regresamos a ello, pero ponle atención a esto. Con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido ahí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. No sé si veas el humor en esto, pero las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Pon atención aquí. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. ¿Te das cuenta del sentimiento en sus palabras? Están tristes, su rostro lo refleja. La tristeza debe ser grande. Si tu rostro refleja tristeza es porque, no sé si te ha pasado, que recibes una noticia fuerte y tú sigues adelante con tu vida y piensas que voy a hacer como que no pasó nada, no quiero que la gente se dé cuenta en el trabajo, cosas por el estilo, pero de repente llega alguien y te dice de que, oye, ¿todo bien? Es una pregunta incómoda, ¿verdad? En serio se me nota, yo pensé que estaba haciendo un buen trabajo de pretender, ¿no? Pero es que la tristeza es tan grande que no la podemos ocultar. Y estos discípulos estaban tristes. Y te fijas en este lenguaje que usan. Nosotros teníamos la esperanza de que este fuera el Mesías. Y esto es el día de resurrección. Jesús ya resucitó. Y está bien interesante lo que estamos por leer. Porque dice el verso 22, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces no entiendo. No sé si tú lo puedas entender. Porque claramente estos dos hombres ya escucharon las noticias de que la tumba estaba vacía. Y que pues se supone que Jesús resucitó. Entonces, ¿por qué están tristes? Al grado de que se les nota, están profundamente tristes. Y no solo eso, si
si escuchas el lenguaje, están hablando de que teníamos una esperanza, pensábamos que este era el Mesías, pero no lo es. ¿Estás viendo lo mismo que yo estoy viendo? Jesús fue crucificado. Jesús. Sin embargo, ya escucharon de parte de estas mujeres que la tumba está vacía. Saben que corrieron los hombres a confirmarlo y efectivamente no hay nadie en la tumba. Deberían de estar contentos, deberían de estar emocionados, pero no lo están. Y entonces me llama la atención cuando dicen que llegaron estas mujeres con noticias increíbles. Y yo lo leo con mi entendimiento de la palabra increíble y es, ¡wow! Es increíble, o sea, ¡wow! Pero no, o sea, lo que me hace pensar es que en serio no lo creo. Noticias increíbles, no las puedo creer y de hecho no las creo, ¿sabes? O sea, no están usando la palabra como nosotros la usamos. Realmente no lo creen. Sí, la tumba está vacía. Seguramente alguien se robó el cuerpo. ¿Sabes? Pero no están pensando en resurrección. A tal grado que Jesús en el verso 25 les dice, ¡qué necios son! Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Otra vez, es que hay un problema enorme cuando nosotros venimos con Dios con nuestras expectativas. Entonces nosotros llegamos con Dios con un plan. Y es, Dios, espero que sigas este plan. Me tomó mucho tiempo. Pasé varias noches sin dormir. Tomé mucho café. Pero creo que este es un buen plan. Aquí está. Por favor, te lo encargo. A veces hacemos eso con Dios, ¿no es cierto? Sin embargo, el hecho que Dios haga las cosas diferentes no quiere decir que estas cosas no están sucediendo. Y es aquí donde quiero hablarte de esto. Tenemos que tener cuidado de no despreciar las buenas nuevas y no despreciar los milagros de Dios solo porque estas no suceden como tú y yo lo teníamos planeado. Te lo voy a repetir una vez más. Cuidado de no despreciar las buenas nuevas de Dios. Cuidado de no despreciar los milagros de Dios solo porque no pasaron como tú querías que pasaran. El relato nos dice que estaban a punto de llegar a Emaús, a su destino. Y Jesús pretende como que tiene que seguir el viaje. Sin embargo, esos dos discípulos los invitan a que se quede con ellos esa noche. Ya es tarde. Mejor quédate y pasa la noche con nosotros. Y estando ahí, ya estando en casa, se disponen a compartir una cena. Y entonces, verso 30 dice que al sentarse a comer, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. ¿Te suena familiar esta escena? Acaban de pasar por eso hace 3 días. Ese jueves en la noche, acaban ellos de experimentar esto con Jesús. Esto que conocemos como la Santa Cena o la última cena. Y entonces, en este momento, cuando Jesús toma el pan y lo parte y se los da a ellos, sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. En ese momento, Jesús les fue
revelado. En ese momento, resurrección les fue revelado. Pero en ese momento, Jesús ya no está más ahí con ellos. Y en ese momento, decimos en Monterrey, les cayó el 20, se dieron cuenta de lo que acababa de pasar y se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y con esto déjame decirte, otra vez, hablando de este tema de expectativa, a veces queremos que Dios nos hable de formas sobrenaturales y perdemos de vista que Dios nos acompaña en lo común. En una simple caminata, Jesús estaba con ellos, compartiendo las Escrituras. Jesús estaba con ellos y no lo habían reconocido. ¿Por qué? Porque quizás ellos esperaban algo espectacular. Quizás ellos esperaban ángeles con trompetas invadiendo el cielo y la tierra temblando para decir: Jesús ha resucitado. Pero no pasó así. Pero el hecho que tú no te des cuenta que Dios está haciendo algo en tu vida no quiere decir que Dios no está haciendo algo en tu vida. En lo común, en lo mundano de tu día a día, Dios está haciendo cosas. Y mi oración es que nuestros ojos puedan ser abiertos para que podamos darnos cuenta de cómo Dios está contigo todo el tiempo. Y Dios está haciendo cosas sobrenaturales en lo natural, a través de lo natural, en caminatas comunes, en pláticas comunes. Y quiero aprovechar esto que están hablando ellos cuando dicen de que no ardía nuestros corazones cuando Él nos estaba hablando de las Escrituras. Y quiero tomar un segundo, hacer un pequeño paréntesis y solo hablarte de la importancia que es hacer eso, de abrir nuestra Biblia y de estudiarla. Y sabes, nosotros valoramos esto aquí en Crossroads. Y una de las cosas como valoramos esto es que cada domingo en la mañana nosotros nos reunimos aquí antes del servicio a aprender de las Escrituras. Y tenemos un grupo hermoso de gente que a las 9:30 de la mañana llega aquí y nos juntamos en un cuarto y abrimos la palabra de Dios y buscamos profundizar en ello. Y quiero invitarte una vez más a que formes parte de esto. Yo sé, a veces cuesta llegar un poquito más temprano. Sobre todo si tienes niños, cuesta, ¿verdad? Pero quiero animarte a que lo intentes, porque hay algo valioso en ello. Hay algo especial en ello. Y otra vez, próximo domingo en adelante, si puedes, ven aquí, acompáñanos a las 9:30. Y ven a abrir las Escrituras con nosotros. Y yo sé que si lo haces, tu corazón va a arder como el corazón de ellos ardía. Pero entonces, Jesús nos acompaña en lo cotidiano. Jesús se revela en relación. ¿No te sorprende que Jesús se reveló con ellos cuando estaban compartiendo la comida? Ahí en la mesa, en la intimidad de su casa, Jesús se reveló a ellos. Jesús se reveló a ellos en lo que ellos ya conocían, porque ellos ya habían experimentado esto. Hay algo poderoso en este tipo de tradiciones, en este tipo de ritmos de nuestra iglesia. Jesús se reveló en ellos en algo que ellos ya habían experimentado con Jesús. Pero entonces cierra así. Versos 33 y 34. Dice que en menos de una hora estos hombres estaban de regreso en Jerusalén. Acuérdate, ellos habían decidido que Jesús no se fuera porque ya era tarde. O sea, ya no es...
ya no es bueno que sigas caminando porque está por oscurecer. El camino se vuelve peligroso. Mejor quédate aquí con nosotros. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos cuando recibieron esta revelación de que Jesús era quien estaba con ellos? Corrieron de regreso. No les importó el peligro, no les importó la hora, no les importó que no era la mejor de las ideas, pero dice que no solamente fueron de regreso y caminaron, corrieron. Y yo no sé tú, pero esos tipos tenían buena condición, porque recorrieron 11 kilómetros. Yo digo, claramente se ve que atleta no soy, ¿verdad? Soy muchas cosas, atleta no es una de ellas, pero sí salgo 2-3 veces a la semana a correr ahí alrededor de mi casa y por lo regular recorro 5 kilómetros y me toma como 45 minutos. Estos tipos corrieron más del doble de lo que yo corro y lo hicieron en 1 hora. Sin tenis, o sea, venga, bien, muy bien. Entonces dice que en menos de 1 hora estaban de regreso a Jerusalén. Ahí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Y ellos venían a confirmar esas buenas nuevas de que Jesús también se les había aparecido a ellos. Lo cual me lleva a lo siguiente. ¿Y qué tiene que ver Salmo 30? Que es el pasaje con el que iniciamos con esto que estamos leyendo. Salmo 30 nos habla de este viaje de tristeza a gozo, de derrota a victoria, de muerte a resurrección. Y te invito a que lo vuelvas a leer en casa. Salmo 30 no es tan largo, pero quiero cerrar con el verso 11 y 12 de Salmo 30, que dice así: tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Pero todo lo que Dios hace tiene propósito, iglesia. Todo lo que Dios hace tiene propósito. ¿Y sabes qué? Ese propósito nunca es para ti mismo. Los propósitos de Dios no son egoístas, no son banales. Jesús no se le reveló a estos 2 hombres para que dijeran: qué chido. No digas a nadie, este tesoro es nuestro. Jesús jamás hace eso. Dios nunca hace eso. Verso 12 dice: para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. Dios hace cosas en nosotros para producir gratitud, para producir alabanza, pero también para que hablemos a otros de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. La revelación de Jesús a estos hombres, la revelación de resurrección fue tan grande que tuvieron que correr con los demás para compartir la noticia. Tuvieron que correr con los demás, enfrentando peligros, oscuridad y todo, con tal de que los demás supieran que Él vive, que la tumba está vacía porque la muerte está muerta. Y eso es motivo de alegría. Eso es lo que transforma nuestra tristeza, nuestro dolor en alegría y en celebración. Y con esto quiero aprovechar, iglesia, para dejarte saber que tú y yo no podemos quedarnos callados y no podemos quedarnos con esto y no compartirlo. Si volteas alrededor, hay muchas sillas vacías. Y está bien, porque significa que hay lugar para otros en la mesa, ¿cierto? Pero no está bien que se queden vacías. ¿Y sabes qué?
Y más adelante, en las próximas semanas, quizás lleguemos a esto. Cuando Jesús asciende al Padre, nos deja con un mensaje muy importante, con una comisión, la gran comisión le llamamos. Y esa es ir y hacer discípulos. Es ir y compartir esta noticia. No podemos quedarnos con esto. Lo que Dios ha hecho en tu corazón, Dios lo quiere hacer en todos los corazones. Y tú y yo somos esos mensajeros. Tú y yo somos esos hombres y mujeres que están llamados a compartir esa noticia. Y quizás no suceda como crees. Tú podrás cuestionar muchas cosas. Tú podrás decir, pastor, a mí no se me da esto, no tengo facilidad de palabra, yo no sé mucho. Lo único que tienes que saber es que la tumba está vacía. Y lo único que tienes que hacer es hablar de lo que Dios ya ha hecho en ti. Y yo sé que Dios ha hecho cosas en ti. Y eso es suficiente. No ocupas gran educación, no ocupas un seminario, no ocupas un diplomado en nada. Simplemente tienes que decir, Dios ha hecho cosas en mí y creo que las puede hacer en ti. Ven y ve, ven y conoce. Mi oración es que Cristo pueda ser revelado, no solo a nosotros, sino a aquellos alrededor de nosotros. Quiero invitar a la banda que pase adelante y quiero que preparemos nuestro corazón. Porque Salmo nos dice, la respuesta adecuada a las buenas noticias es alabanza. La respuesta adecuada a resurrección es celebración. Así que iglesia, en un momento vamos a abrir nuestros corazones y vamos a adorar. Porque esa es la respuesta correcta de su pueblo. Esa es la respuesta correcta de sus hijos. Pero junto con ello, mi oración es que nuestros corazones puedan ser movidos. Movidos a hablar a otros de lo que Dios está haciendo en nosotros y en medio de nosotros. Y que nuestros corazones puedan ser movidos y nuestros ojos puedan ser abiertos para poder darnos cuenta de que Dios camina con nosotros en lo común, en lo cotidiano, en lo mundano. Aun y cuando nosotros caminamos y hemos caminado en dirección opuesta al corazón de Dios, Él es el que se acerca a nosotros. Dios siempre nos está buscando. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por amarnos como nos amas. Señor, te entregamos ahora nuestra mejor adoración. Recíbela. Recíbela para tu gloria en el nombre de Jesús.